En 2005 publica el libro Heidegger y los relojes. En 2017 publica Mercancía y deuda, aportación de una fenomenología del dinero, los fundamentos de la teoría monetaria, en la editorial Gitanjafo de la UNAM, en México. Es editor y traductor de la versión catalana de Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas. En el año 2016 ha comenzado la traducción al catalán del clásico de Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. El proyecto tiene prevista la publicación en 2018 en publicaciones de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y de la Sociedad Española de Fenomenología. Él ha sido profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona de Teoría del Conocimiento, Filosofía Social e Historia de los Sistemas Sociales y Políticos. Profesor en el Máster para la Formación del Profesorado en la asignatura Complementos de Formación. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida, doctor, y vamos a dar paso pues, a la conferencia. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí invitado. Agradecer especialmente a la doctora Marcela Mena, que gestionó todo el viaje y la aventura. Voy a empezar mi ponencia haciendo unas breves consideraciones metodológicas. No sé cuánto tiempo tenemos. Una hora y media. Haré unas consideraciones metodológicas muy breves. La fenomenología no es una filosofía. A ver, para poder hacerla hay que estudiarla, pero la fenomenología hay que hacerla. Esto es muy importante. Hay cantidades ingentes de regiones de la realidad esperando que la fenomenología se eche a ellas. Yo he sido partidario en esto de la fenomenología de seguir un poco la línea del recientemente desaparecido Lester Emery, que era el director de la Organización de Organizaciones Fenomenológicas, que llamamos como la Internacional Fenomenológica, de que la fenomenología es una filosofía muy viva que se tiene que hacer, hay que hacer fenomenología. Se puede estudiar fenomenología y se puede hacer fenomenología. Digo esto porque, como todos seguramente sois filósofos, pues todos somos muy sensibles y a todos nos gusta el arte y la literatura y esas cosas, y no nos gusta pues eso, la economía y la contabilidad, que las encontramos monstruosas y aburridas, pero os aseguro que la fenomenología no tiene límites y desde un punto de vista estrictamente filosófico puede tener tanto interés filosófico un manual de lavadoras como la Divina Comedia de Dante. O sea, luego la Divina Comedia de Dante evidentemente tiene mucho interés filosófico, pero la sedimentación de sentido que va inherente a cualquiera de los actos más nimios que nosotros hacemos cada mañana, como cuando por ejemplo tomamos un café con unos pesos, pide que se haga una fenomenología de todos esos estratos. Eso es lo que se llama la fenomenología aplicada, que es un poco el sentido de la fenomenología que yo defiendo. La gente, cuando yo les empecé hace como 5 años a hacer las investigaciones que me han conducido a este libro que citaba el compañero, que es el libro que se ha editado hace un mes prácticamente, está como recién hecho. Ojalá dejar algo aquí, pero el doctor Antonio Cirión, el amigo Antonio Cirión de la UNAM, me comentó que esto llegaría aquí en pocos meses y está por acá y estará a nuestra disposición. No he articulado mi ponencia como una presentación del libro. Es que, claro, evidentemente los contenidos que expondré pues están un poco esbozados en este libro, que es el resultado de 5 años de trabajo. Pues cuando yo dije que iba a hacer una fenomenología del dinero, que me interesaba hacer una fenomenología del dinero, me dijeron, eso no se puede hacer, eso... Como hay límites a eso, el dinero no aparece. Además, como que el dinero no aparece. Es algo que está ahí. Lo que no aparece, aparece como lo que no aparece. Por tanto, no os limitéis en nada que temáticamente pareciera que la fenomenología no puede hacer una buena filosofía sobre ello. Voy a comenzar con una cita de un premio Nobel de Economía que se llama Paul Samuelson, en 1995 en el New York Times, una entrevista que le hacen a este premio Nobel.
Paul Samuelson tiene uno de los grandes manuales de economía, Samuelson Northouse, que es un manual de macroeconomía, si no recuerdo mal. Y en una entrevista al New York Times en 1905, dice una frase que es bastante chocante. Me da igual quién redacte las leyes de una nación, siempre y cuando me dejen redactar sus manuales de economía. Me da igual quién redacte las leyes de una nación, siempre y cuando me dejen a mí, se supone que se refería a él mismo, redactar los manuales de economía. Hay una cantidad ingente de filósofos trabajando el tema del Estado, trabajando la filosofía del derecho, y la economía, ahora ya sé que todos tenemos en la mente a Marx, pero en general la economía ha movido mucha menos bibliografía y mucho menos esfuerzos de los filósofos, sobre todo en corrientes continentales como la fenomenológica, ha movido muchos menos intereses. Claro, lo que quiere decir esta frase es algo así como que los jovencitos que se forman en las facultades de economía son los que luego van a trabajar en esos cubículos en los que nos van a colar todos los productos y los derivados que luego van a condicionar nuestras vidas más cotidianas cuando nos llegue mensualmente la hipoteca que tenemos que pagar o los productos en los que estamos ya metidos después de la financiarización, de lo que es la economía financiarizada, el proceso de financiarización de las economías. Por tanto, hay que estudiar una filosofía de la economía, hay que hacer una filosofía de la economía. Yo creo poder sostener, y esto no voy a ser humilde, pero tampoco voy a ser aquí un chulo, ni voy a ser un presumido, ni nada de esto. Pero sí que creo que he conseguido en este libro hacer una crítica a los fundamentos de la teoría monetaria. Una crítica fenomenológica. Yo voy a basarme en el arranque de mi exposición en lo que conseguimos encontrar en cualquier manual de economía mínimamente normal. Es decir, tengo como tres maneras de encarar el fenómeno del dinero. Y voy a preferir encararla desde el punto de vista de la crítica a lo que Husserl llamaba la crítica del conocimiento. Hay una manera de plasmar lo que es el proyecto fenomenológico que consiste en la crítica del conocimiento. Y la crítica del conocimiento, en este caso, a los fundamentos de lo que llamamos la teoría monetaria cómoda. En un manual de economía, evidentemente yo he hecho el esfuerzo de no basarme solo en manuales de economía, sino ir a la economía teórica misma. Pero me llamaba la atención qué es lo que los estudiantes están estudiando hoy en día en las facultades de economía. Las facultades de economía no son como las facultades de biología, que más o menos, esto tampoco es cierto para las facultades de biología, en las facultades de biología se estudia más o menos lo mismo. En las facultades de economía, y precisamente eso es una característica de la economía como ciencia, si vas a unas facultades te enseñan unas cosas y si vas a otras facultades te enseñan otras. Eso quiere decir que fundamentalmente la economía como ciencia tiene unos fundamentos ideológicos. Está basada en hacer, y ahí es donde yo he hincado fenomenológicamente, ahí es donde yo me he puesto fenomenológicamente a trabajar. Hay un paso muy rápido en una fijación de conceptos que no dura ni 3 o 4 páginas, que son definiciones, diríamos nosotros, en el mundo de la vida, definición de dinero, definición de deuda, definición de estos conceptos muy básicos, pero esto ocupa relativamente poco en cualquier manual de economía que veáis, y luego hay un enorme edificio de matematización. Es decir, cuando se llega a las matemáticas tenemos un suelo seguro. Las matemáticas son un suelo seguro, pero las matemáticas no son el origen de la realidad. Por tanto, la economía funciona, y la teoría monetaria especialmente, la macroeconomía, funciona haciendo 2 pasitos muy rápidos a unas cuestiones de definición. Algunos manuales ya ni eso, ya ni las cuestiones de definición previas. Y entonces, una vez las magnitudes están más o menos definidas, arranca, y entonces llamamos como sobre raíles, lo que es el trabajo de las matemáticas, que iba a decir que van solas. No van solas, porque las matemáticas las tenemos que hacer nosotros. Pero sí que ya tenemos unos principios más o menos definidos. Toda ciencia, y esto es uno de los aspectos de la fenomenología de Husserl que menos se ha trabajado, toda ciencia arraiga en el mundo de la vida. Arraiga en el mundo de la vida. Y la economía también. La matematización se llega muy pronto, pero también la economía ha de poder ser arraigada a lo que es el mundo de la vida, el concepto husserliano del mundo de la vida. Es el mundo del día a día, Es el mundo en el que vivimos cuando no tenemos teorías sobre este mundo. Hay muchas maneras de definirlo.
Blumenberg lo define como el mundo de lo sobreentendido, lo que ya sobreentendemos. Por tanto, también ahí hay teorías metidas, pero no están tratadas como tales teorías. Es el mundo de la cotidianidad, en el caso de Heidegger, es el mundo del día a día, es el mundo en el que nadie se hace preguntas y en el que todos volvemos. Es el mundo al que todos volvemos cuando volvemos de trabajar. Esto es inexacto porque el mundo del trabajo también es el mundo de la vida. Pero esas son precisiones que veremos un poco más adelante. Entonces, en cualquier manual de economía nos encontramos con dos preguntas. Correcto, no lo vamos a hacer. No hagan mucho caso de lo que son los esquemas. Esto es como un mapa general al que iré volviendo. Te haré ir un poco atrás y adelante. Este es el mapa general de lo que sería una ontología del dinero. O sea, una teoría de lo que es el dinero. ¿Qué es el dinero? Lo voy a vehicular para que se comprenda la diferencia entre las dos preguntas. ¿Qué es el dinero y cómo existe el dinero? Ahora podemos olvidarnos del palabra pregunta ontológica y pregunta óptica, no hace falta. Hay dos preguntas sobre el dinero, que es ¿qué es el dinero? ¿En qué consiste el ser del dinero? Y otra es ¿cómo existe el dinero? No existe el dinero igual en una cuenta corriente que en el billete este que tenemos aquí de 500 pesos. No existen de la misma manera. ¿Sí? Son dos formas de existir de lo mismo. Es posible que todos tengan algún conocimiento de los diálogos de Platón. En los diálogos de Platón, pues Sócrates para al interlocutor y le dice, ¿pero qué es la amistad? Y entonces el interlocutor dice, mira, Agatón o quien sea. Y dice, no, eso es un amigo, eso es un cómo. Eso es cómo es la amistad o cómo se manifiesta la amistad en tu amigo Agatón o en tu amigo Lysis o en tu amigo Menexeno. Pero yo estoy preguntando qué es la amistad. ¿A qué es la amistad? No podemos responder con deícticos. Deícticos son señalando cosas, porque esos son ejemplos, son manifestaciones. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Todos los manuales de economía se hacen estas dos preguntas. No voy a cometer la osadía de decir que los manuales de economía no se hacen estas preguntas. Se las hacen. Pero ahora veremos cómo están en los manuales de economía estas dos preguntas. Y intentaré mostrar la tremenda ganancia que podemos tener al aplicar a estas dos preguntas una metodología fenomenológica. En los manuales de economía encontramos estas dos preguntas. También voy a hacer, y esto insisto en que aquí está demostrado, o sea, ahora me tenéis que creer porque no lo puedo demostrar, pero está aquí bastante mejor establecido de lo que yo podré hacer en las breves pinceladas que podré ir aquí presentando. La primera de las preguntas, que es la que a Platón le interesa, a Sócrates le interesa, ¿qué es? Una pregunta por el en qué consiste el ser de algo. No quién es amigo de quién, sino en qué consiste ser amigo, haya o no amigos sobre la faz de la tierra, vamos a decirlo así. Una pregunta es, la segunda de las preguntas, ¿cómo existen las cosas? Es la pregunta por lo que hay. Nos podemos preguntar por lo que hay. Las ciencias empíricas normalmente es muy importante la segunda de las preguntas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué se da? ¿Qué es lo que se da? En cambio, podríamos decir que es un planteamiento cuasi trascendental del planteamiento que no se hace la pregunta por lo que hay, sino se hace la pregunta por en qué consiste el ser de lo que hay. ¿Lo haya o no? Esta doble estructura, que es lo que llamamos una pregunta ontológica, una pregunta sobre el ser, o una pregunta óntica, que es una pregunta sobre los entes que hay, sobre las cosas que hay, como decía, la encontramos en los manuales de economía también. La primera en pocas páginas. Voy a empezar por la segunda, que es la que interesa más a las ciencias empíricas, que es la pregunta de cómo existe el dinero. ¿Cómo existe el dinero? Es una pregunta que preocupa más a los economistas incluso que qué es lo que sea el dinero. Esta es la gran paradoja. Porque desde que la economía, en el año 1971, lo que se conoce en economía como el Nixon Shock, que es la declaración de inconvertibilidad del dólar de Richard Nixon, hasta el año 71, todo el dinero que tenía este modo de existir, yo podía ir al banco y el banco tenía la obligación, no lo hacía nadie, por eso es dinero fiduciario, que viene de fides, que quiere decir que es dinero de confianza, es dinero fe. Pero yo podía ir a un banco y me lo daban, pues 2 onzas de oro, me las podían dar, era convertible, eso es la convertibilidad, era un dinero convertible. En el año 71, por una serie de problemas de Estados Unidos, porque se está arruinando por la guerra de Vietnam, es una ruina absoluta, Richard Nixon, un domingo por la tarde, sin que nadie se entere, prácticamente hace una conferencia, una rueda de prensa y una declaración al pueblo norteamericano, pero el domingo por la tarde, una noche lluviosa, declara que no esto, sino el dólar en este caso, dejará de estar referenciado a reservar
reservas de oro, a un patrón, el patrón oro, el patrón metal, a patrones metalistas, que se dice. Dejar de estar referenciado. Claro, desde ese momento tenemos un problema ontológico bastante grave. Si el dinero está referenciado a una cosa, pues la cantidad de esa cosa me sirve para saber cuánta cantidad de dinero hay en el mundo. Y esto no era dinero, sino que era una representación del dinero. Tenemos el dinero oro, patrón metal, y cantidades mucho mayores de esto que eran representaciones del dinero. Pero más o menos podía haber una distinción entre lo que era el dinero y las representaciones del dinero. A partir del año 1971, con lo que después los economistas han llamado el Nixon Shock, que es importante en la historia de la economía, pero es importante en la historia de la economía, pero insisto que esto pasó sin pena ni gloria entre el pueblo americano, o sea, con la morrilla del domingo viendo el partido de béisbol. Pero se declaró que el dinero dejaba de estar referenciado a una cosa, a un objeto. Es lo que en la economía, en el patrón metalista, se llamaba el dinero mercancía. El dinero era una cosa. Era una cosa como este agua, o como una manzana, como estas de aquí. Era un objeto que circulaba, como otras, en el mercado de intercambios. Claro, después del año 71 se acaba esto. Y la pregunta de qué es el dinero, ya no es una mercancía, se hace una pregunta mucho más importante. Pasamos a la siguiente. Esto es el por qué a los economistas les interesa tanto la medición del dinero, los parámetros métricos. Una vez el dinero no se puede referenciar a las reservas de oro, que eran unas reservas que estaban ahí, la reserva federal, estaban las reservas de oro, comienza en economía lo que se llama la teoría de los agregados monetarios. Y comienza la definición funcional. Claro, como no hay una cosa, como el dinero ya no es una cosa, como el dinero ya no es un ente cósico, diríamos, ya no puedo hacer la distinción entre el dinero y las representaciones del dinero, porque las representaciones del dinero hacen lo mismo que hacía el dinero. Por tanto, se pasa a una definición funcional de lo que es el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es todo aquello que, sea lo que sea, por tanto, en cierto sentido se desontologiza, se desmaterializa, se desontologiza, sería la palabra. O sea, no hay ente, porque o el ente es irrelevante, el ente que sea dinero es irrelevante. Puede ser este, puede ser aquel, pero mientras haga las funciones, eso será considerado como dinero. Entonces, tenemos que hay un efectivo, esto, en cierto sentido, no está referenciado a una cosa, pero es una cosa. Esto tiene una existencia en el espacio y el tiempo. Es un objeto también. Esto es lo que llamamos ahí el efectivo. El dinero efectivo. Lo que se llaman, cuando el efectivo está en los bancos, pasan a ser reservas. Pero estos 500 pesos en una reserva, en un banco, y estos 500 pesos en mi bolsillo, tienen el mismo modo de existencia. ¿Sí? Por tanto, sean reservas o sea estos 500 pesos en mi bolsillo, es el efectivo. Estos datos que voy a poner aquí son datos de 2005, de un manual de macroeconomía de Gregor Mankiw. Por tanto, son datos previos al crack de 2008, son datos antiguos. Ninguna métrica del Banco Central Europeo ha podido establecer cómo ha quedado esto aproximadamente después del crack de 2008, que azotó a Europa, bueno, todo el mundo azotó, pero Europa de manera especialmente crítica porque estaba la crisis del euro y el euro era relativamente joven y era un proyecto seguramente no diseñado de integración de unas desigualdades económicas y estructurales muy grandes en una sola moneda. 550,3 miles de millones de euros o billones en la nomenclatura norteamericana o europea según la adoptemos. 550,3 miles de millones de dinero que existía de esta forma. No de la oro, porque desde el 71, como he dicho, ya no hay patrón metal que lo referente. A esto se le van agregando, por eso la parte de la econometría es la parte métrica de la economía. La parte de la econometría que estudia cuánto dinero hay, y cuánto dinero hay es fundamental para que las ecuaciones de la economía, que ahora no me voy a centrar en explicar, puedan echar a andar. Por eso la econometría es una disciplina auxiliar de la economía muy importante. O sea, hay ecuaciones, por ejemplo, la ecuación cuantitativa de Friedman, porque en el fondo es de Fisher, que es la más importante, de la macroeconomía, necesita para echar a andar, por ejemplo, para determinar el nivel de precios de las mercancías, que es fundamental para determinar la inflación, y la inflación nos preocupa a todos en nuestro día a día cuando nos tomamos un café, cómo van las mercancías, necesitamos saber cuánto dinero hay. Y cuánto dinero hay deberíamos poder regularlo, porque el dinero lo hacemos nosotros.
O sea, nosotros deberíamos poder tener un conocimiento claro de cuánto dinero hay, de la variable de la cantidad de dinero. Pues eso se ha vuelto prácticamente imposible, determinar la cantidad precisa de dinero que existe. Al dinero en efectivo, que es este, que nosotros intuitivamente pues diríamos, el dinero es esto, el dinero es esto. Todavía no he visto la definición cuál es. Fijaos que estoy comenzando como comienzan los economistas. No me preguntes qué es el dinero, nadie lo sabe. Yo quiero saber cuánto hay. Yo quiero saber cuánto hay. Porque si sé cuánto hay, puedo determinar la inflación. ¿Pero para qué quieres determinar la inflación? Pues porque así puedo hacer andar otras ecuaciones que me permiten determinar, por ejemplo, las reservas que tengo que regular o si tengo que poner subir los impuestos o lo que sea. Entonces, para saber cuánto dinero hay, tenemos que determinar cuánto hay de esto. Pero si a eso le añadimos el dinero que existe en forma de cuentas corrientes, depósitos a la vista, que se dicen aquí, claro, las cuentas corrientes son el dinero que nosotros tenemos como números en un disco duro de un ordenador de un banco. Y si sumo el dinero que existe en esta forma de existencia, estamos hablando, insisto, de formas de existencia del dinero, no de lo que sea, que de momento no hemos dicho ni mu de lo que sea. Pero si hablamos de las formas de existencia del dinero, aparte de esta, le tengo que añadir las que están en numeritos registrados en códigos binarios en los discos duros del ordenador, que son las cuentas corrientes. Eso es M1. Puedo calcular lo que hay de M1 si resto 3.322,5 miles de millones a 550,3. Pero M1 es el agregado de los dos. Por eso esta disciplina de la econometría se llama teoría de los agregados monetarios. Si le sumo M2 a esto, pues ¿qué pasa? O sea, si sumo al dinero que existe de esta forma, las cuentas corrientes, los numeritos de las cuentas corrientes, tengo que ha aumentado mucho. Pero le puedo sumar todavía el dinero que está en depósitos, fondos de inversión, depósitos de ahorro a corto plazo. Depósitos a corto plazo es, yo dejo este dinero en un banco y en un año no lo puedo tocar. Pero mientras está en ese año, mientras este dinero está ese año en el banco hace cosas con él. Juega, entonces me devuelven unos intereses que no es que haya crecido de la nada, no, es que si las operaciones que el banco ha hecho con ese depósito han sido exitosas, ha ganado dinero y una parte de ese dinero que ha ganado el banco con lo que yo le había prestado, me lo devuelve. Nos vamos ya a 5.933 si sumamos los depósitos a corto plazo. Si sumamos depósitos a largo plazo, eurodólares, que son todos los dólares que no están en la Reserva Federal, la mayoría están en China, en otros bancos europeos. Lo que se llama eurodólar es un complejo eurocentrista, porque está la mayoría en China. Se va a 6.918,7 miles de millones de euros. Claro, ¿cuál es la paradoja? Si nosotros tendemos a actuar intuitivamente, según lo que nos dice que esto es el dinero, es la cosa de la percepción, lo que nosotros percibimos, y lo demás son abstracciones, esto es una monstruosidad, esto es una auténtica monstruosidad de la abstracción. Pero es que además no tiene ni el fundamento intuitivo. El fundamento intuitivo se va al carajo, por decirlo de alguna manera como vulgar, cuando vemos que, y ahora pasaremos a la definición, que es interesante para ver esto, el dinero es lo que el dinero hace. Por tanto, el M3, este esquema es una tontería, porque en econometría actual, en teoría de los agregados contemporáneos, se llega a M13. A M13 se llega a añadir tantas construcciones abstractas sobre lo que es dinero, para no entrar en los derivados, que acaba valiendo como dinero lo que es un préstamo que era una garantía por si otro préstamo fallaba. En tanto que eso permite hacer lo mismo que hace esto, es dinero. Por tanto, hemos dejado de poder distinguir lo que es el dinero de lo que son las representaciones del dinero. Y ahí es donde entra la definición del dinero de los economistas que yo voy a destruir fenomenológicamente. Bueno, no la voy a destruir, pero la voy a intentar fundamentar. Voy a intentar que desde el mundo de la vida nos diga algo, toda esta especie de orgías, de abstracciones sobre abstracciones sobre abstracciones, de la cual, si lo entendemos adecuadamente, ninguna es abstracción, no son abstracciones, porque es tan concreta el N13 como esto, en tanto que la definición funcional opere. Y la definición funcional es que dinero es, y ahora voy a entrar en la definición funcional, que a nosotros como filósofos es la que más nos interesa, porque a mí me interesa saber qué son las cosas. Eso es la ontología, ¿qué es? Luego veremos cómo opera, pero ¿qué es? Es la pregunta que al filósofo le interesa. ¿Qué es la amistad? Es lo que le preocupa a Sócrates. No si tú tienes muchos amigos de Facebook, en 2000. ¿Qué es una pareja? No cuántos contactos tienes en Tinder.
O sea, porque Tinder es muy mercancía también, ¿eh? Voy pasando, voy pasando, sí, no, me interesa, no me interesa, es un poco la mercantilización también de las relaciones sociales en este nivel más de roce de dientes, por decirlo de una manera un poco vulgar. Entonces, aquí tenemos la cuestión de las funciones que hace el dinero. Es dinero todo aquello capaz de soportar estas cuatro funciones. Por tanto, se anula absolutamente la jerarquía que intuitivamente me dice a mí que esto es dinero y luego lo demás. En algunos países del norte de Europa ya se están planteando la desaparición de esto. O sea, que el dinero ya no sea ni esto, solo sean los numeritos. Y eso nos lleva a una pregunta más puntuante de qué es el dinero realmente. Yo ya voy a empezar ahí a dejar caer cositas antes de analizar y destruir la definición de las dos manuales de economía. El dinero es una relación social. Ya estoy claro, estoy diciendo, no, ya está empezando a anunciar quién es el asesino. Pero el dinero es una relación social. El dinero jamás fue una mercancía. Cuando estaba referenciado al oro, tampoco era una mercancía de oro. El dinero ha sido una relación social siempre. Hay que determinar qué quiere decir que una... Otra cosa es que nosotros, para determinar cuánta cantidad de dinero hay, en etapas de la humanidad en que la abstracción ha sido poco fuerte, hayamos creado una mercancía para tener más orden, para llevar las cuentas mejor. Pero que el oro fuera, o que fuera la sal, o como era en los imperios mesoamericanos de aquí, el cacao, porque los granos de cacao funcionaban aquí como unidades de cuenta, es absolutamente irrelevante. El dinero jamás fue una cosa. Digo esto porque el relato neoliberal y de la escuela austríaca de la economía, del origen del dinero, que ahora describiré también, nos ha intentado convencer de que el dinero nació en el mercado, de las necesidades del intercambio, lejos del Estado, lejos de las instituciones. Menger tiene una frase, Menger es un economista austríaco, de la escuela austríaca, que tiene una frase que dice: el dinero jamás fue un invento del Estado, el dinero jamás tuvo que ver nada con los impuestos y el dinero jamás tuvo que ver con el ser comunitario, con el ser de la comunidad. El dinero nació de los mercados y absolutamente ajeno de cualquier regulación. Claro, Wall Street, todos haciendo así. Pues si el dinero fue esto, nosotros vamos a hacer, si el dinero se originó en el mercado y lejos de las instituciones, pues eso a festival. Bajemos la regulación monetaria, bajemos la regulación bancaria y, bueno, que pase lo que pasó en el crack de 2008. Yo sé que todas y cada una de las frases que estoy diciendo son absolutamente polémicas y problemáticas. O sea, no quiero aquí, tampoco me queráis muchos, sino que ir a leer. Porque mucha gente no estaría nada de acuerdo con lo que estoy diciendo yo aquí. Pero bueno, volvamos a la definición que encontraríamos en los manuales. Que los jovencitos que van a estudiar allí leen los manuales, les dicen que el dinero es esto, y luego se van a sus cubículos a ganar mucho dinero vendiendo derivados a la banca o haciendo operaciones extrañas. Es dinero todo aquello que reúna estas cuatro funciones. Ahora voy a aparecer aquí como un cantante de boleros, pero no, voy a pasar por aquí. Voy a hacer un intercambio. Compañero, para que se... Uy, ahora se me oye mejor, ¿no? Para que se entiendan las funciones. Claro, las funciones son unidad de cuenta, es decir, al haber un patrón de medida, al haber algo que se cuente. Medio de cambio, es decir, circula, que las cosas circulen. Medio de pago, que es para cancelar deudas. Y depósito de riqueza, ha de poder mantener su valor en el tiempo. Estas son cuatro funciones. Cualquier cosa que reúna estas cuatro funciones vale como dinero. ¿Tienes algún lápiz o alguna cosilla extraña? ¿Algo así? Vale. Imaginemos que yo me intercambio con la compañera esto. Ya sé que aquí hay mucho filósofo, pero ¿quién ha salido ganando? No pienses, dilo rápido. ¿Quién ha salido ganando con este intercambio? Ha salido ganando ella. No es un móvil sensacional, pero has salido ganando tú. La función de medio de cambio es esta. Vamos al mercado. El mercado sí que es un espacio vacillado. El mercado no ha existido siempre en la historia de la humanidad. Siempre ha habido sociedad. Pero el mercado es uno de los sistemas, entre otros, de organizar una sociedad. Es un sistema que tiene ventajas, como las voy a explicar ahora, muy potentes. Pero no es cierto que el mercado sea una cosa que haya existido siempre. Digo esto porque el comunismo chino, Deng Xiaoping, el comunismo con características capitalistas, dice la
Gran Revolución China es cuando se incorpora los mercados como una conquista de la humanidad. Se puede sostener que los mercados son una conquista del progreso civilizatorio humano, que yo creo que lo son, sin llegar a caer en lo que estamos cayendo ahora, que es que el mercado o las relaciones de mercados están un poco fagocitando, están absorbiendo todo el resto de relaciones sociales. Estaba pensando, por ejemplo, en Tinder, que no deja de ser una relación comercial, ¿sí? O otro tipo de relaciones sociales. Claro, aquí se ha llevado a cambio un intercambio, ¿sí? Entre ella y yo, pues hemos el dinero, la segunda de las funciones es la más importante para los economistas neoliberales, medio de cambio, porque es la que nace en el intercambio. Yo voy a un mercado es por ejemplo, en Mesopotamia no había, en algunas civilizaciones muy antiguas, imperialistas y teocráticas no ha habido mercados y había circulación no eran mercancías, había circulación de bienes, vamos a decirlo así. Pero en Grecia, básicamente pasa una cosa muy importante, que es que el centro de las ciudades, donde antes había un templo enorme a Dios, que era el rey, se vacía y se hace una cosa que llamamos el ágora. Es decir, es un vaciado de la ciudad. El centro de la ciudad se vacía. Los templos precisamente no se ponen, algunos sí, pero se llevan fuera de las ciudades. Y el centro de las ciudades se queda vaciado, y eso es lo que llamamos el ágora. ¿Y es un mercado el ágora? Sí, es un mercado. Entonces, cuando yo voy al mercado, puede pasar que yo tenga manzanas y que la otra persona quiera peras. ¿Cuál es el problema? Este es el problema que en economía se llama ausencia de doble coincidencia de deseos. Y los economistas neoliberales hacen nacer el dinero de aquí. Si yo tengo manzanas y yo quiero su lápiz, pero ella no quiere mi manzana, tenemos un problema. Es decir, el mercado es un espacio de encuentros. Puede ser que lo que yo llevo al mercado, los demás no lo quieran. Entonces tengo que reducir la contingencia de los encuentros. Que eso es lo que hace Tinder. Es decir, baja es un cálculo de probabilidades, ¿no? Si veo 40 personas así rápido con una mercancía, pues reduzco las oportunidades de encontrar a alguien que me guste, que vaya con mi perfil, que yo me he construido antes. En cierto sentido, lo que reduzco es la posibilidad de sorpresa, porque yo también sé que voy a buscar al mercado. Yo voy a buscar peras. Llevo manzanas y necesito peras, ¿sí? No es tan sencillo que en el espacio y en el tiempo yo encuentre a alguien que quiera mis manzanas y que yo quiera sus peras. Esto no es tan sencillo. ¿Soluciona esto? Que es el medio de cambio, ¿eh? Esto es la función de medio de cambio. La solución a esto es encontrar algo que quieran todos. Si todos quieren esto, tiene lugar lo que se llama un intercambio indirecto. Es decir, yo cambio mis manzanas por esto, y esto, como lo quiere todo el mundo, pues me lo quito de encima. Esto es el dinero. Esto es el dinero metalista, el dinero cuando se pensaba que era una... Bueno, esto no es el dinero, esto es la función de medio de cambio. ¿Sí? Ahora, como ha dicho el compañero muy bien, he salido perdiendo yo. He salido perdiendo yo y ha salido ganando ella. Eso es medio de cambio sin unidad de cuenta. La unidad de cuenta es la función que añade a la circulación de las cosas una medida justa. Es decir, puede haber medio de cambio, esto si conocéis Husserl un poco, si hiciéramos una variación idética, ¿no? El dinero son las 4, es decir, puede haber medio de cambio sin unidad de cuenta. Y de hecho lo hay a veces. Puede haber medio de cambio, aunque nos cambiemos cosas sin tener en cuenta el valor, no diré valor todavía, pero quién sale perdiendo y quién sale ganando. ¿Sí? La unidad de cuenta dispone un patrón de medida de esto. El medio de pago es la función que cancela deudas. Es decir, es una función que, por ejemplo, si yo tengo una deuda, el medio de pago es una función que a los neoliberales no les gusta nada. Porque es la de los impuestos. Claro, el Estado, o lo que sea, tiene un monopolio sobre el dinero. Ahora sé que muchos de vosotros, que sois muy modernos, estáis pensando en el Bitcoin. El Bitcoin es una novedad. Cuando salga la segunda edición, yo le pondré un apéndice sobre el Bitcoin, que no está todavía esto. Pero sí, el Bitcoin no tiene ningún Estado detrás. Pero es la única moneda. Luego también hay experimentos de monedas de barrios, monedas locales, comunitarias, que hacen como micromonedas que valen para ayuntamientos o valen para zonas más restringidas. Y es muy interesante estos movimientos de economía colaborativa, pero no tiene un alcance muy grande. El Bitcoin sí, por eso digo, el Bitcoin es otra película. Pero el Estado, de México en este caso, tiene el monopolio de los pesos. ¿Por qué el único dinero que circula? Porque vosotros no vais por ahí haciendo intercambios. Puede que sí, pero son muy circunstanciales, muy circunscritos y no mueven una economía grande. ¿Sí? El Estado se guarda el monopolio de esto. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere que le paguéis en manzanas o en peras o en tacos. El Estado quiere que le paguéis en algo que él reconozca.
Por eso el Estado tiene el monopolio y esa es la función de medio de pago. Yo cancelo mis deudas con la sociedad a través de los impuestos. Aquí está el gran debate, ¿no? Porque si es el Estado el que dice qué va a ser esto, el origen del dinero ya no es el mercado, es el Estado. Y aquí tenemos el gran debate entre los keynesianos y los austríacos y los neoliberales. O el origen del dinero es el mercado, en este juego que hemos dicho de que nos tenemos que ir a encontrar a ver quién quiere lo que yo tengo y si los demás quieren lo que yo busco, y el dinero ahí es interesantísimo. Yo no voy a hacer una crítica del dinero así barata, o sea, el dinero es un objeto metafísico de primera magnitud. Es uno de los grandes objetos metafísicos. Yo no entiendo por qué los filósofos no han estudiado más el dinero. Sí que hay bibliografía, está Marx ahí y está Simmel, que es sociólogo, pero no hay. Si tú miras la de páginas que los filósofos han escrito sobre el sentido de la vida, la muerte, la religión, Dios y el amor y el sexo, y la contrastas con la que han escrito sobre el dinero, pues. Y el dinero es una herramienta de poder muy potente. Y no hay grandes bibliografías sobre el dinero. ¿Sí? Bueno, no voy a divagar, que me gusta mucho divagar, como veis. Depósito de riqueza. La gran novedad de mi libro consiste en haber mostrado que en el fondo la función de unidad de cuenta, y aquí es donde viene la fundamentación de estas funciones. Porque estas funciones, ¿qué dice el economista? Hay una cosa, hay un objeto, ¿sí? Y vamos metiéndole funciones. ¿Sí? O un número, porque cuando es dinero en la forma de existencia que hemos visto antes, que son numeritos, los numeritos también tienen esas 4 funciones. Porque hago un clic con una tecla, se cierra la operación, eso se transmite y puedo hacer, con esos números puedo hacer esto a través de una tarjeta de crédito electrónica, ¿eh? Pero en la tarjeta de crédito electrónica son numeritos que suben y bajan. Y los numeritos esos pueden hacer estas 4 funciones numéricas. La gran fundamentación que hay en el libro, que no la voy a poder explicar aquí, pero no va a ir el tiempo, es que la función de medio de pago y la función de depósito de riqueza, que claro, mientras esto hemos quedado que no lo quería nadie, esto no se come, sabe muy mal, esto no tiene ninguna propiedad física, esto no lo quiere nadie. O sea, esta es la paradoja dialéctica, lo quiere todo el mundo, pero no se puede hacer nada con él. Pero lo quiere todo el mundo. Por eso digo que es un constructo social. Ahora veremos por qué lo quiere todo el mundo. Depósito de riqueza es que esto, mientras no me lo quito de encima, porque con esto no me lo puedo comer, no puedo hacer nada, tiene que valer, o sea, tiene que mantener su valor. Entonces, la gran novedad, como decía, es que yo he establecido una relación de fundamentación entre las 4 funciones. La función de medio de pago es el fundamento temporal, es temporal, porque tiene que ver con las deudas, con los impuestos, con un concepto temporal. La función de medio de pago, por una vía que ahora no voy a poder mostrar aquí, es el fundamento temporal de la función de unidad de cuenta. Unidad de cuenta es espacial, porque es una unidad de cuenta sintetizada. Es decir, en estos, también podría haber cogido uno de 20, pero es igual. En estos 500 pesos está sintetizada, el concepto de la síntesis es muy importante en fenomenología, un acto de cuenta. Es decir, yo no tengo que contar 500, porque ya están contados aquí. ¿Sí? De manera que aquí hay una síntesis activa sobre este objeto de un acto de cuenta que ya no tengo que hacer. Me lo he saltado. Por tanto, el medio de pago es el fundamento temporal de la unidad de cuenta. Y la reserva del depósito de riqueza, es el fundamento temporal del medio de cambio. Es decir, esto nunca ha sido ningún útil para nadie. Con esto no se puede hacer nada. Por tanto, el dinero es un útil de cuenta. Digo esto porque yo no soy el primero que ha intentado hacer fenomenología con el dinero. En 2001, un tal señor Mark Hammond publica un libro que se llama A Heideggerian Approach to Money, o algo así, una aproximación al dinero heideggeriana a la teoría del dinero, y él decía que el dinero no era un útil, sino que el dinero era un objeto. Esta distinción entre útil y objeto la voy a explicar, no sufráis porque sé que ahora me he tirado a la piscina. Entonces, de todas maneras, la voy a explicar en las siguientes diapositivas. De todas maneras, queda claro que el dinero es todo lo que permite hacer estas 4 funciones de acá. ¿Sí? Y yo he establecido relaciones de fundación entre ellas. Las 2 últimas son temporales, medio de pago y depósito de riqueza son funciones temporales. Las 2 de arriba son funciones espaciales. Tienen que ver con reducir la contingencia de los encuentros, como he dicho en el ejemplo anterior. Vale. ¿Puedes poner la primera?
Esta. Vale, entonces, hemos visto, lo que he comentado hace un momento, de que la economía está muy fuerte ahí abajo. O sea, los manuales de economía en general están muy fuertes en los modos de existencia del dinero, de espaldas a lo que sea, pero van muy escasas de lo que sea el dinero. Porque de lo que sea el dinero nos dicen aquello que las 4 funciones. No importa que sea, que siempre cumpla las 4 funciones. En filosofía, y ahora ya voy a entrar en fenomenología, hay una distinción muy relevante entre 2 tipos de cosas. Los útiles y los objetos. Lo que llamamos un útil zu handeln, ¿sí? Es un concepto que se encuentra en Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Y los objetos son 2 modos de ser distintos. Voy a poner un ejemplo por el que vais a entender enseguida qué quiere decir que una cosa tiene el modo de existencia de un útil. Esto no son las formas de existencia de abajo, son modos de existencia. Hay una diferencia entre formas de existencia, que es si existe como un número, como un depósito, como una cosa, como un billete, eso son formas, y modos que refieren a como grandes categorías, grandes tipos de objetos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo ahora voy a decir una cosa, que la diré en 3 segundos cuando haga y entonces os daréis cuenta que nadie de vosotros estaba pensando en lo que yo he dicho cuando he dicho así. Pero eso estaba absolutamente cercano de vosotros. Imaginemos que yo ahora voy a decir, cuando yo haga así, vais a pensar todos en lo que yo voy a enunciar. Porque ahora vuestro foco de atención es mi discurso. Cuando yo haga 3, 1, 2, 3. La silla sobre la que estáis sentados. La silla sobre la que estáis sentados era invisible hasta que yo he hablado de ella. Pero vuestro culo la está tocando y os está aguantando. Claro, yo exijo mucho a las sillas. Vosotros exigís menos. Pero en principio puedo notar si es cómoda la silla, si es más incómoda, ¿no? Claro, la silla, esto es muy, muy divertido. En ergonomía, que es la parte de la ingeniería que se dedica al estudio de cómo diseñar muebles que se acomoden a nosotros, en ergonomía la definición de la comodidad es espectacular. Es cómodo lo que es invisible. Porque si me da placer, si me da gustito, ya no es cómodo porque se nota, lo percato. ¿Sí? Y si es incómodo, evidentemente me está rozando y se nota también. Tanto por arriba, por el límite del placer. O sea, si ahora estas sillas fueran butacones así, no me estaríais escuchando. Porque sería muy notorio lo bien que estáis, arrebujaditos. Como aquellos sofás que cogen tu forma, ¿no? Y casi cuando llegas a casa te llaman por tu nombre. Vale, pues, el exceso de comodidad es notorio. Y la falta de comodidad es notoria también, ¿sí? El útil, la definición del útil es exactamente eso, que está tan cercano a ti, que eso es la definición de metafísica de Aristóteles en Pura. La metafísica no es lo que está más allá de la física, es lo que está más acá. Está tan cercano que no es percatable, y por eso tienes que hacer un movimiento súper violento teórico para verlo. ¿Sí? Las sillas, hasta que yo he hablado de ellas, porque cuando yo he hablado de ellas ya habéis empezado a pensar, ostras, no estoy muy cómodo. Y entonces ya se han hecho objetos, porque ya las habéis separado de la red. No me he ido del dinero, ahora voy al dinero, porque el dinero es esto, el dinero vamos pagando ahí, ni lo vemos. El dinero tiene una forma de ser como útil. Lo que pasa es que los economistas no lo estudian como útil, lo estudian como objeto. ¿Sí? Características del modo de ser del útil. Primera, ya lo hemos dicho, es invisible. Esto lo dice John Searle en un trabajo sobre la construcción de la realidad social. El problema de la realidad social es que no es invisible. No es invisible porque tiene el modo de existencia del útil. Como esta es la ropa que lleváis. La ropa perfecta no es la ropa que es cómoda, pero cómoda quiere decir aquí invisible. Esto es un problema teórico de primera magnitud, porque nosotros ya estamos embarcados en un mundo de útiles. Segunda característica de los útiles. Los útiles jamás existen aislados. Primero es la red, es decir, la red es silla, bolígrafo, cámara, o sea, primero es la red. Y precisamente cuando yo hago lo que os he hecho de decir, pensad en la... Entonces lo separáis de la red, la silla, la ropa. O sea, ¿qué es lo real en el mundo de la vida? Lo real en el mundo de la vida es la red, silla, ropa, boli, gafas, que algunos lleváis gafas, esa red. Y esa red queda ella
sepultada y os proyecta, es como una catapulta, hacia mi discurso. Pero esa red está ya metida. Un poco el reto de la teoría de esto es de Heidegger todo, no estoy inventando nada con esto. Esto lo encontráis todo sin tiempo. En el párrafo 24. El reto de esta descripción es ver que el mundo social, por necesidad, el mundo institucional también, nos es, mientras estamos viviendo, invisible. Cuando yo analizo teóricamente los objetos, los corto y digo, la silla. Y entonces, en el mundo de los objetos están cortados. Yo voy a analizar la silla. Aquí Heidegger hace una crítica a Husserl que creo que es absolutamente injusta. Heidegger lo que hace es decir algo así. Todo lo que es objeto deriva de un mal funcionamiento de lo que es útil. ¿Qué hacen los niños cuando se rompe un juguete? Mientras están jugando, pues están jugando. Se rompe el juguete y mira lo que hay dentro. Cuando noto que el zapato me está hiriendo, el zapato se me ha hecho relevante. Bueno, mientras no existía el zapato. Y pensar que categorías como el cuerpo pueden ser pensadas así, ¿eh? Solo el cuerpo enfermo es el que noto. El cuerpo es un útil también desde ese punto de vista. Esto ya José no estaría muy de acuerdo, pero bueno. O sea, el cuerpo que se hace notorio, Heidegger no tiene una buena teoría del cuerpo, pero ahora no entramos en eso. El cuerpo enfermo es el cuerpo que se hace notorio. Mientras el cuerpo está como está, es invisible, por lo tanto, ni se nota, ni se percibe, es un útil. El modo de ser del útil es la red. El modo de ser de los objetos, y los economistas estudian el dinero como objeto, solo. Es cuando yo lo aíslo de la red en la que está y lo estudio. Yo no hago un compromiso fuerte con la teoría de que todo lo que es objeto deriva de un mal funcionamiento del útil, porque eso está en Heidegger, pero eso yo no me hago fuerte de eso. Vamos a suponer que esto es una mesilla de noche. Este invento, esto es un invento muy extraño. Esto es como una red, es una red. Hemos dicho mesilla de noche, como las de los hotelitos, ¿no? Tienes el despertador, tienes una cosita así, agua, tienes esto es una fruta, esto sería un sneaker o una cochinada de estas, y una agüita y un billete, porque cuando llegamos al hotel lo que hacemos es dejar todo eso ahí. Las llaves también, donde pongamos unas llaves. Eso está en una mesilla de noche. Eso es una red, ¿sí? Lo más importante es esto aguanta todo lo otro, ¿sí? Pero en las redes, en el modo de ser de los útiles, y ahora voy al dinero, la mesa es para soportar al despertador y el despertador es para que yo me oriente. En la red no todos los objetos son iguales, hay uno central que es el yo, que es porque la red pivota sobre mi yo. Todo esto está pivotando, la manzana es para mí. Y esto es para que me parezca más bonito la mesilla de noche, ¿sí? Y el billete, pues es mi dinero. Vale. ¿Cuál es la demostración de que el dinero es un útil? Porque aquí me enzarzo en el libro, en la discusión con Hammond, que Hammond dice que el dinero no es un útil, dice un disparate de este tipo. Dice, el dinero no es un útil porque el dinero no se usa, se cambia. ¿Pero qué me estás diciendo? No has entendido nada. Porque precisamente el objeto en el que esa distinción entre usar y cambiar no vale, es el dinero. Porque el dinero, y aquí ya estoy tocando la esencia del dinero prácticamente, es un útil, nosotros pagamos café, es invisible para nosotros, no sabemos cómo. Es un útil cuya utilidad consiste en cambiar. Por tanto, el dinero es el único objeto en el que no es posible hacer la distinción de Aristóteles entre el objeto de uso y el objeto en su uso no adecuado. Estoy tocando ya la distinción que yo he fundamentado fenomenológicamente, además. Clásica, raíz en todo el análisis de la economía política, en todos los textos clásicos de valor de uso y valor de cambio. Que está en Adam Smith y está en Marx. ¿Si puedes pasarme alguna? ¿Puedes pasarme alguna diapositiva? Sí. Unas cuantas más. Unas cuantas más. Aquí. Toda la filosofía de la economía se ha basado en la distinción. Todo esto no es más que una muestra, porque no puedo aspirar a más, de que la metodología fenomenológica es muy útil para revisar todos los relatos de fundamentación de muchas de las ciencias sociales. No voy a poder mostrar mucho más aquí en una hora y pico. Pero, ¿cuál es la distinción? Schumpeter dice, la distinción raíz, y Schumpeter no es filósofo, es economista, tiene la historia del análisis económico más grande, 1000 y pico páginas,
el libro importantísimo. Distinción raíz de cualquier trabajo analítico en el campo del dinero. ¿Cuál es? Valor de uso, valor de cambio. Ahora, con esta distinción que he hecho entre útil y objeto, llegamos más al fondo. Valor de uso es que ya está Aristóteles, él hace arrancar de la política de Aristóteles, en 1257a, 513, si alguien quiere buscarlo, donde el genesis, el uso de la sandalia, el zapato, es contrastado con el cuando cojo la sandalia y en vez de caminar con ella, la cambio por otra cosa. En Aristóteles no aparece nada de valor, no aparece la expresión valor, aparece un uso, es genesis, y aparece un uso no propio de la sandalia, ¿sí? Claro, de alguna manera, si yo estoy cogiendo manzanas y digo, no, ahora las manzanas servirán para cambiar todas las cosas, pues esas manzanas ya no me las como. Vamos a ponerlo con los metales, que es más sencillo. Si yo tengo oro para hacer cuencos o armaduras, ¿sí? Y digo, no, vamos a segregar el oro va por otra vía, porque el oro lo vamos a hacer servir simbólicamente como eso que he dicho antes, que todo el mundo lo va a querer, pero nadie lo quiere, porque lo vamos a cortar en barritas muy pequeñas, en onzas o en cosas así que en el mundo de la utilidad no son nada. O sea, sí que puedo hacer con una cantidad de oro, puedo hacer una armadura.